Mi interés en torno al concepto y campo de lo literario durante el siglo XIX surgió hace tiempo, hace poco más de 4 lustros, cuando redactaba mi investigación de posgrado e intentaba explicar el auge que había tenido la novela histórica en nuestra tradición literaria durante el periodo comprendido entre 1835 y 1880 aproximadamente. En ese marco, la reflexión sobre tales concepto y campo de lo literario me permitió describir y ubicar algunas de las particularidades éticas y estéticas de las relaciones historia-literatura. Después, cuando buscaba bibliografía que me permitiera explicar cómo los periódicos fueron un factor determinante en el nacimiento y desarrollo de la tradición cultural y literaria mexicana entre 1821 y 1870, para apoyar algunos de los planteamientos del tópico anterior, me encontré una afirmación sugerente, por polémica, de José Luis Martínez en La Expresión Nacional, donde decía el maestro jalisciense que desprovisto en los primeros años de nuestro periodismo, primera mitad del siglo XVIII, de órganos propios, el periodismo literario fue naciendo como un parásito dentro de publicaciones de otra índole, noticiosas o políticas, hasta que su invasión ganó casi totalmente un primer periódico, el Diario de México, que se publicó entre 1805 y 1817. A partir de esas fechas, y pese a las calamidades políticas que asolaron nuestro país durante más de la mitad del siglo XIX, las revistas literarias se reprodujeron y maduraron en ritmo ascendente, sin que las letras dejaran por ello de intervenir en los periódicos comunes. De modo que una relación parasitaria es lo que pudo determinar, al menos en un primer momento, las relaciones periodismo, prensa, literatura. No hubo quizás otros elementos o procesos que determinaron esas relaciones. Es a partir de estos interrogantes que retomo ahora el tema en lo específico con la conferencia titulada El concepto de lo literario en México durante el siglo XIX y las relaciones periodismo-literatura, la que comienzo diciendo que la consumación de la independencia de México en 1821 no supuso la implementación y consolidación de un proyecto de nación determinado, ni a nivel social, ni económico, ni político, ni cultural, capaz de cohesionar a los mexicanos recién emancipados en un esfuerzo y objetivos común. Luego de la consumación simbólica de la independencia, con la entrada del ejército trigarante a la capital del país el 27 de septiembre de 1821, México se dio a la tarea de articular un modelo de nación a nivel político, social y económico que integrara las voluntades y esfuerzos de la mayoría de la población. Y lo hizo en una coyuntura muy particular, pues a diferencia de lo sucedido en otros estados emergentes de América que emprendieron su vida como naciones independientes, implementando los proyectos de nación que habían tenido como sus directrices, que habían justificado y legitimado su causa y lucha independentista, como sucedió en Estados Unidos, en la América del Norte inglesa, o con Argentina y Chile en Sudamérica. México, en cambio, que hasta el final de la guerra había concebido la emancipación como un mero cambio político, casi nominal, comenzó su vida independiente, tratando de definir y articular un modelo de nación a nivel político, social y económico que integrara realmente las voluntades y esfuerzos de la mayoría de la población. Los gobernantes e ideólogos, enfrascados en la determinación e implementación de un modelo político de nación, cedieron y permitieron que los letrados mexicanos, historiadores, intelectuales, poetas, periodistas, se dieran a la tarea de configurar el imaginario, los valores y los discursos a partir de los cuales sustentar y justificar cultural e históricamente aquellos proyectos nacionales. Como señalan historiadores de la cultura literaria de México, esta nación, a diferencia de otros países hispanoamericanos, no elaboró una doctrina nacionalista. La práctica del nacionalismo literario precedió a las teorías, pues éstas solo aparecieron en forma orgánica y significativa a partir de 1868. Ante este papel histórico que cumplieron surge la pregunta de por qué razón se otorga a los letrados mexicanos esa función, y la reflexión se encamina por el reconocimiento de que la poesía, como se nombraba entonces a la literatura, como formalización discursiva cuyas características éticas y estéticas la hacían realmente un metasigno cultural y artístico, desempeñó una función y un papel particulares.
Y es que entre 1780 y 1870 aproximadamente, en gran parte debido a los afanes universalistas del canon neoclásico cuya influencia permeó al romanticismo predominante durante buena parte de la centuria decimonona, se retomó y refuncionalizó la concepción con ecos renacentistas de que literatura es todo lo escrito, independientemente de las áreas temáticas desarrolladas, nombrándose y entendiéndose sinonímicamente a sus diversas manifestaciones como bellas letras. Así lo expuso el escritor y teorizador neoclásico español Agustín García de Arrieta, no en la traducción sino en la refundición de Principios filosóficos de la literatura o curso razonado de bellas letras y de bellas artes, obra escrita en francés por el señor Abate Bató, traducida al castellano e ilustrada con algunas notas críticas y varios apéndices sobre la literatura española. En ese texto, el erudito segoviano señala que la literatura no solo eso refiere el conocimiento de la poesía y de la elocuencia, es propiamente el estudio y conocimiento de todas las bellas letras, de las letras humanas como las llamaban los antiguos. Ofrece la historia razonada de todas las artes del espíritu y de la imaginación. En fin, comprende todo cuanto los antiguos atribuían al gramático, al poeta, al orador, al filósofo, al historiador, y solo excluye las ciencias físicas y las ciencias exactas. De esta manera, pues, García de Arrieta manifiesta la concepción de la literatura predominante en el periodo comprendido entre 1780 y 1875 aproximadamente. Dicha concepción se impuso o influyó a otras con las que entabló sonadas y tensas polémicas, como los planteamientos prerrománticos de Hugo Blair y su concepción de la poesía como el lenguaje de la pasión y de lo sublime, o los fundamentos románticos de Víctor Hugo y su concepción historicista del mundo y de la poesía como una copia de la naturaleza. En todo caso, lo importante es que el español expresa la orientación y los alcances del planteamiento dominante en su época, dada la impronta neoclásica que, culturalmente, signó a la tradición literaria decimonona y que en mucho caracterizó y particularizó las realizaciones del romanticismo en el mundo hispanoamericano. Impronta que habría que estudiar sistemáticamente para describir y explicar los aspectos y funciones éticos y estéticos que ello implicó y que contribuyeron a originalizar la tradición literaria de nuestra región cultural. Por varios aspectos es no solo interesante sino revelador lo dicho por Arrieta. Primero, porque permite advertir que el concepto y campo de lo literario durante los siglos XVIII y XIX no se refería únicamente a las obras de invención y de canónica calidad estética, sino que integraba a la mayoría de las áreas o disciplinas de lo que entonces se consideraban las humanidades: historia, filosofía, derecho, gramática, poesía, elocuencia, esto es, el conocimiento y sistematización de los distintos ámbitos de la cultura a partir de la escritura. Segundo, porque los alcances del campo determinaban la función ética más amplia que cumplían social, histórica y culturalmente hablando, tanto la obra como el escritor, la de conformar y articular un imaginario que expresara los modelos y valores establecidos. Tercero, y derivado de las particularidades anteriores, es interesante y revelador lo dicho por Arrieta, porque de esta manera las distintas disciplinas que se manifiestan a través de la palabra escrita y que conforman a la literatura o bellas letras son entendidas y asumidas cada una como formulaciones de un modelo del mundo capaz de exponer y representar un orden general, universal posible. De allí precisamente el carácter representativo y trascendente de sus distintas expresiones genéricas escriturarias, indistintamente del carácter racional o ficcional de sus representaciones. En este contexto, pues, la literatura o bellas letras en general, historia, filosofía, derecho, oratoria, poesía, géneros poéticos tan clásicos como la lírica o emergentes como la novela en particular, eran asumidos y entendidos no necesaria o únicamente como formalizaciones ficcionales armónicas, sino como discursos testimoniales capaces de articular y convocar un orden posible y real, modélicamente estable, cuya autenticidad y legitimidad estaban determinadas por la concepción de lo escrito como reflejo o representación de la realidad. Por eso la función didáctica y moralizante, instructiva y formadora asociada a la palabra escrita,
a la literatura, pues como señala José María Lafragua, sin la palabra, las sensaciones y las ideas serían un germen estéril y el hombre una verdadera máquina. Al paso que con ella, desarrollándose el principio de la racionalidad, se ensancha la órbita de la inteligencia y el genio fecundado por la emulación extiende sus ramas y de cada una de ellas hace brotar los sazonados frutos del saber. Por lo que la simple manifestación de esta idea nos demostrará cuán sublime es el ministerio de la literatura, que cubriendo con sus protectoras alas a todas las ciencias y a todas las artes, endulza la aspereza de la enseñanza y franquea la espinosa senda de la sabiduría. En este mismo orden de ideas, la historia y crítica literaria mexicana también ha señalado que en el entorno nacional las bellas letras o la literatura venía a ser el medio idóneo para crear y proyectar un universo funcional que contrarrestara el mundo cambiante y lo definiera, pues el caos social y político como el que entonces padecía México no llevaba nada. La literatura o bellas letras sí, porque no solo era un elemento estabilizador, sino que incluso todo lo mejoraba. La comprensión de la literatura como bellas letras permite entender la construcción y significación social e histórica de los discursos poéticos de la centuria decimonona, sean líricos, narrativos o dramáticos, pues su intención estaba enfocada en ser una copia fiel de los distintos ámbitos de la naturaleza humana para motivar ya a la emulación, ya al rechazo de los arquetipos, conductas o situaciones representados, en aras de ir conformando así un mundo, una sociedad equilibrada y humana, moralmente más plena y justa. Solo en este contexto pueden entenderse muchas de las características discursivas de la lírica mexicana que usualmente se adscriben al academicismo y al romanticismo, como son el carácter narrativo e histórico, filosófico de muchas de esas composiciones, ya que se basa en el estudio del magnífico conjunto de la naturaleza y en sus magníficos pormenores. En el estudio de las grandes escenas, los fenómenos más sorprendentes, los cuadros más espléndidos y las más hermosas perspectivas. Mucho menos podrá un poeta pintar las pasiones y sus estragos horrorosos, su ceguedad y su delirio, la viveza de los afectos y la ternura e intensidad de las conmociones, si no ha estudiado al hombre y su organización, si no ha procurado penetrar en los secretos de su corazón y buscar en él el germen de los instintos más predominantes. Asimismo, solo en este contexto puede explicarse el auge y predominio que tuvo el subgénero novelesco a partir del siglo XIX, pues en la novela nadie puede sobresalir sin haber estudiado profundamente los afectos del hombre, sus inclinaciones, sus hábitos, los diferentes caracteres que resultan de la naturaleza y de la educación, de las costumbres de las familias, de las veleidades del género, la influencia del carácter en la felicidad del hombre, los placeres de la vida privada, sus penas, sus íntimos secretos, los usos más predominantes en cada época y también las crónicas y tradiciones que no se encuentran en la historia. Todo eso y mucho más es necesario para escribir una novela, y todavía si esta es histórica, es necesario estudiar la historia detenidamente y leer para formar cada cuadro, para escribir cada pasaje, un gran número de memorias, de esas que revelan a la posteridad los pormenores de la vida doméstica, los íntimos secretos de las familias, las oscuras intrigas y los sucesos, a primera vista pequeños, pero de los que han resultado los más ruidosos acontecimientos. A partir de esta concepción de la literatura como bellas letras y de las intertextualidades temáticas y genéricas que ello implicó, adquieren particular sentido las relaciones periodismo-literatura, historia-literatura, psicología-literatura, sobre todo la carga o relación moral, filosofía-literatura, ya que el campo de lo poético-artístico compartía y colaboraba junto con las otras manifestaciones genéricas en la definición y caracterización del imaginario valorativo y conductual de su entorno. Sus planteamientos y resoluciones éticas y estéticas, fueran líricas, narrativas o dramáticas, formaban parte de un entramado discursivo e interpretativo más amplio, el de las bellas letras, que en el caso del México decimonónico buscaba la justificación y trascendencia para un proyecto de nación y de cultura capaz de cohesionar a los integrantes del país en torno a un objetivo común, a la vez que configurar un origen y una fisonomía cultural para esos miembros de la colectividad. En este contexto general,
Las relaciones periodismo-literatura en México durante el siglo XIX, al menos hasta 1870, fueron particularmente importantes tanto para la definición y consolidación iniciales de un imaginario y un discurso nacional, como para la articulación de una tradición literaria poética propia. Y es que entre ambas realizaciones discursivas de las bellas letras se estableció una relación de complementariedad e integralidad, considero, única durante la época, pues la concepción de los periódicos durante los 2 primeros tercios del siglo XIX no era la de meros órganos noticiosos o informativos del acontecer diario y actual como sucede hoy en día, sino que se pensaban y proyectaban como espacios escriturarios de índole enciclopédica e ilustrada, que estaban concebidos como misceláneas, como alacena de frioleras, al decir del pensador mexicano, con secciones o apartados dedicados a la historia, a la geografía, a la política, a la biografía de hombres ilustres de acá y allende el mar, al conocimiento de la poesía escrita en otras latitudes, no solo europeas, sino hispanoamericanas también, hecho señalado y reconocido por el padre de la literatura mexicana, Ignacio Manuel Altamirano, a la vez que estaban dedicadas al conocimiento y difusión de las distintas manifestaciones de lo poético, de la cultura, de la identidad y de los espacios propios mexicanos, con lo que su función era literaria y cultural en el sentido de las bellas letras precisamente. En el cumplimiento de esa función tuvieron, sin duda, un papel importantísimo las distintas prácticas de lectura de entonces, tanto la de la lectura individual como la de los pregoneros de periódicos, la de la lectura en voz alta, la de las tertulias, incluso la oralización de la literatura culta en los espacios de socialización popular como cantinas y mentideros. Así, pese a los altos índices de analfabetismo de la época, se habla de un 85%, grandes títulos y escritores nacionales y de otros lares, por lo general formaban parte del acervo del pueblo. Al menos así lo testimonian en pasajes costumbristas de sus obras autores como Mariano Azuela en Los de Abajo, José Rubén Romero en Desbandada o en La vida inútil de Pito Pérez, Agustín Yáñez en Al filo del agua, por mencionar solo unos cuantos. Los periódicos no solo fueron el vehículo de realización y expresión de las distintas formalizaciones poéticas, sino que por sus particularidades materiales de expresión y realización impusieron o determinaron algunas de las características más distintivas, por ejemplo, de la naciente tradición narrativa mexicana entre las décadas de 1830 a 1850, al impulsar el surgimiento y auge del género novelesco a través de la resolución poética de las novelitas y sus características formales, la síntesis y tensión narrativa particularmente. Con esa realización narrativa, los escritores mexicanos de la época como José Ramón Pacheco, Mariano Meléndez y Muñoz, Ignacio Rodríguez Galván, José Joaquín Pesado, Guillermo Prieto, continuaron con el desarrollo del modelo inicialmente cultivado por Lizardi y comenzaron a dominar y peculiarizar temática y formalmente la praxis del ejercicio novelesco. Otro tanto podría decirse de las particularidades que en el contexto nacional comenzaron a tener los cuadros de tipos y escenas costumbristas a partir de 1840, pues gracias al dominio e incorporación de la litografía, esos relatos comenzaron a fijar definitivamente sendas imágenes del hombre, del espacio, de la cultura mexicana, muchas de las cuales siguen vigentes en nuestro entorno actual. Podría ejemplificar con otros casos concretos algunas características de las relaciones periodismo-literatura que estuvieron fuertemente influidas por la concepción de lo poético literario como parte de las bellas letras, como es el caso de la crónica periodística decimonona o el sustrato y perspectiva testimonial que subyace a buen número de textos de esa centuria, o la función y tono instructivo del discurso poético, pero considero que ya es hora de poner punto final a esta plática. Por ello, para concluir solo señalo que tener en mente a la literatura, a lo poético como bellas letras en México durante al menos 2 tercios de la centuria decimonona, permite comprender y explicar el papel y la función dinámica y dialécticamente vivos que tuvo la literatura durante el siglo fundante de la tradición nacional, así como muchas de las características, tonos y acentos que hacen a esas manifestaciones literarias
un enunciado tan particular. Por mi parte es todo. Gracias.